Encantada de estar aquí desde República Dominicana. Como dice Diana, soy Elsa María Galvo, tesista del doctorado de Ciencia en la Educación, de Ciencia en la Educación. Y en este momento vengo a compartir lo que es mi proyecto de tesis. Vengo a compartir algunos hallazgos interesantes que he encontrado en mi investigación sobre el impacto del acompañamiento pedagógico en un distrito de la República Dominicana. En una sociedad globalizada y competitiva como la de hoy, que nos exige a diario que busquemos calidad, se hace urgente fortalecer el sistema educativo en la Dominicana por los bajos niveles de aprendizaje observados en los estudiantes. En este contexto, el acompañamiento pedagógico se posiciona como una estrategia clave para mejorar el desempeño docente y elevar la calidad educativa. El acompañamiento, como yo lo estoy planteando en la investigación, implica formación y observación, al mismo tiempo que análisis y reflexión de la experiencia áulica. Acompañado y acompañado tienen que verse, identificarse y hay que ajustar y aprender sobre la práctica. El acompañamiento implica ponerse de acuerdo sobre los resultados para cambiar ese panorama si es necesario cambiarlo. En la investigación, el problema de investigación que planteé es si era posible desarrollar un programa de acompañamiento que permitiera a los docentes del área de ciencias sociales en el segundo ciclo a nivel secundario, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y mejorar la calidad de los aprendizajes, pero sobre todo mejorar el desempeño de los docentes, porque nosotros tenemos retos como república, como Estado, nosotros estamos preocupados por los resultados que estamos teniendo a nivel internacional. Entonces, es importante que nosotros descubrir nosotros dónde están las limitaciones que estamos teniendo. Y creemos que el escenario perfecto para encontrar y descubrir qué está pasando es justamente ese espacio donde se da la gestión de aula, donde la pedagogía media la interacción entre docentes y estudiantes. Por eso el acompañamiento ahí cobra vida, porque es justamente donde se necesitan hacer los ajustes. Distintos autores han hablado sobre el acompañamiento. Por ejemplo, López en el 2020 sostenía que el acompañamiento es una línea de acción, pero que tiene que darse justamente dentro del contexto, dentro del centro educativo, donde el docente desarrolla su acción de aula, su gestión de aula. Asimismo, Villegas en el 20 decía que el acompañamiento pedagógico es una estrategia que busca fortalecer la práctica docente de forma individual y colectiva, con el fin último de que se potencialice el aprendizaje de los estudiantes. Teniendo estos autores como base y también Alminer, que en el 2014 investigó cómo se ha venido desarrollando y cómo ha impactado el acompañamiento docente a los estudiantes y la calidad educativa en República Dominicana, nos damos cuenta que existen grandes desafíos para la educación dominicana, especialmente porque en el 2014 se introduce la figura del coordinador pedagógico y es ahí justamente donde comienza la investigación del MINER para ver qué impacto ha tenido desde el 2014 la figura del coordinador pedagógico. Y nos damos cuenta que cuando hacemos un diagnóstico, el, el papel del coordinador, los docentes lo valoran. Es una persona que tiene el respeto de los docentes. Sin embargo, no hemos movilizado los aprendizajes de los estudiantes, seguimos parados, encatonados en el mismo lugar. Eso hace necesario que nosotros busquemos salida y descubrir qué ha pasado si tienen un acompañamiento continuo de una persona que es parte del centro, que es parte del contexto y que está ahí permanentemente. Entonces, nos tiene que mover a ver qué está pasando con la Estrategia Nacional de Acompañamiento Pedagógico. ¿Por qué los resultados no alcanzan las metas que nos hemos propuesto? Y en esa parte seguimos buscando para ver. En este caso, la investigación trata de ver qué está pasando en esa aula, qué está pasando con la acción de aula y cuál es la opinión que tienen los docentes sobre el acompañamiento pedagógico. Luego de diagnosticar y ver qué está pasando aquí, pasamos a diseñar y a proponer un programa de acompañamiento contextualizado, capaz de fortalecer la práctica docente y contribuir a la mejora de los aprendizajes. En esa búsqueda de qué está pasando, podemos movilizar,
los aprendizajes de los estudiantes y cómo podemos salir del rincón donde estamos en cuanto a la calidad educativa, especialmente en los aprendizajes de los estudiantes, porque las pruebas estandarizadas, tanto nacionales como a nivel internacional, dejan a los estudiantes en un nivel de aprendizaje muy bajo. Esta investigación se enmarcó en un diseño no experimental con un enfoque mixto. ¿Por qué un enfoque mixto? Porque me va a permitir explicar lo que voy a recolectar con la entrevista, lo que encontré con las entrevistas y los cuestionarios, pero especialmente me permitió insertarme en los centros educativos casi por un año escolar, ver lo que está pasando dentro de los centros, cuáles procesos se están dando, encontrar esas fortalezas que tienen los docentes y las personas que la ley establece que deben acompañar permanentemente el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero especialmente me permitió ver cuáles son los desafíos que tienen estos docentes. Y es mucho más fácil si combino los enfoques, hacer esta explicación, auxiliarme en unos momentos de lo cualitativo, pero también de lo cuantitativo. El tipo de investigación fue documental, de campo y descriptiva. Y mis principales instrumentos fueron la encuesta y la entrevista, además la observación en el proceso habla. Resultados. De los resultados, se evidenció que los centros acompañados, donde estuvimos interviniendo durante este tiempo, se mejoró la práctica docente. Cuando hablamos de mejorar la práctica docente, encontramos que la planificación en algunos casos no respondía a los lineamientos curriculares. Entonces, uno de los primeros elementos que nos vimos en la obligación de tratar de que el equipo de gestión y el equipo docente de los centros acompañados vieran como una necesidad de ponerle más atención es al conocimiento del currículum y la aplicación curricular. Cómo articular estos elementos curriculares en la gestión de aula. El aumento en la motivación y el compromiso. Tratar de que el docente, tanto el docente acompañado como el docente que acompañan, establezcan una relación de que yo soy responsable de mi autogestión, de mi autoformación. Yo soy responsable de alcanzar la calidad, ver dónde están mis fortalezas, dónde están mis áreas de mejora, para que cuando yo estoy claro y reflexiono sobre cuáles son los puntos que no estoy teniendo con claridad, comience a hacer los ajustes. El acompañamiento no sirve de nada si yo no soy capaz de ajustar en el momento en que descubro. Por eso es tan importante diagnosticar. En ese primer momento, conocer y diagnosticar cuáles son mis dificultades. Segundo, ver esas dificultades, reconocerlas y que el mismo docente autogestione su autonomía en el control de esas dificultades y se proponga superarla. El trabajo colaborativo, el acompañamiento no solamente fue de una persona extraña que llega al centro, el acompañamiento tiene que ser de las personas que están en el centro y tiene que salir del centro, porque el centro es el que conoce la realidad. Entonces, partiendo de esa teoría, tanto el, el equipo de gestión que tiene ese liderazgo para acompañar y en la persona justamente de del coordinador pedagógico y del técnico docente que acompaña al docente en el aula, se fue trabajando en equipo para que los docentes de estos centros reconocieran esas debilidades y comenzáramos entre todos a hacer ajustes, pero ajustes que tenían que salir de la reflexión, del que yo identifico mis dificultades, yo identifico cuáles son mis áreas de mejora, yo identifico cuáles son mis necesidades para la formación y a partir de ahí establecer los cursos de formación, los diplomados, las maestrías, las especialidades. Se desarrollaron competencias, competencias para trabajar en equipo, competencias para compartir saberes, para compartir estrategias. Se impactó en el aprendizaje de los estudiantes, aunque son mínimos los avances hasta el momento en este año de acompañamiento sistemático, los resultados en las pruebas estandarizadas comienzan a movilizarse y ese es el objetivo. Si nosotros logramos que los docentes mejoren el desempeño y hagan una implementación curricular objetiva, adecuando las herramientas que tienen y los recursos que tienen a las necesidades de su contexto y a la realidad de sus estudiantes,
Entonces, estamos logrando calidad. Y estamos logrando calidad en los aprendizajes, pero estamos logrando también mejorar el desempeño docente, que es un desafío que tenemos pendiente en la República Dominicana. Identificamos necesidades y a partir de esas necesidades se diseñó el programa de acompañamiento, que es la meta de este programa, de este proyecto de investigación. Propusimos cambios que salen desde la comunidad, porque las escuelas que aprenden tienen que gestionar desde el centro sus propias transformaciones. Entonces, esos cambios, lo que queremos es mantenerlo para saber que nada es estático, sino que en la medida en que aprendemos, vamos sometiendo esos cambios y vamos adecuando en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. En cada momento nosotros estamos pendientes de cuáles son esos cambios que tenemos que hacer y vamos sugiriendo cambios y vamos acomodando, vamos gestionando. Y sobre todo, si el docente está consciente de que tiene esta necesidad, de que necesita ayuda y de que tiene que cambiar, que tiene cosas que tiene que cambiar, entonces el programa no da resultado, porque estamos partiendo de esa primera premisa de que yo soy el que necesito ayuda. Primero, concientizar y descubrir que en verdad tengo cosas que mejorar. Cuando sé lo que tengo que mejorar, es más fácil abocarme al cambio. Pero también es importante que mantengamos esos cambios en el tiempo. El programa de acompañamiento se gestó para 6 meses. En esos 6 meses, después del diagnóstico, se observó cómo se iba implementando el programa. En esa implementación nos dimos cuenta que una de las grandes dificultades que tenían los docentes a la hora de la implementación curricular era la articulación de la estrategia de enseñanza-aprendizaje, que en algunos casos los docentes trabajaban unas fases y otras que eran fundamentales se quedaban en el aire. Que en esa etapa formativa donde el estudiante tiene que trabajar para ir desarrollando las competencias, a veces era muy corta en el proceso áulico. Por consiguiente, es importante que la formación vaya específicamente a trabajar esa didáctica, ese cómo yo pongo en funcionamiento las estrategias de enseñanza-aprendizaje, cómo se da esa gestión de aula entre maestro y estudiante, cuáles técnicas son convenientes, cuáles recursos utilizo y siempre mirando lo que tiene el docente en el contexto. Esto nos ha permitido que estos centros intervenidos, que son 18 del segundo ciclo a nivel secundario, justamente en el municipio de Boca Chica, en el distrito 1005 de la provincia de Santo Domingo, estamos trabajando para que esa movilidad se produzca. Hemos logrado que el 78% de los docentes identifique sus necesidades de formación, identifique sus fortalezas, reconozca que tiene fortaleza, pero también que reconozca cuáles son esas áreas de mejora. Y estamos trabajando para que esas áreas de mejora se reflejen en la calidad de los aprendizajes y en un mejor desempeño. En esta parte también ha sido importante para mí agradecer a los organizadores de este evento la oportunidad que me han brindado de compartir algunas reseñas de mi trabajo de investigación. Muchas gracias.